Vamos a darle gracias a Dios para compartir la palabra un momento. Les damos la bienvenida, ¿verdad? Estaron varios por la lluvia. Le damos la bienvenida a Rigoberto. Aquí está Rigoberto, mire. Viene de la casa de restauración de Jehová, ¿verdad? Viene del estado de Guerrero. Mira, y aquí está Rigoberto. Viene también nuestro compañero, amigo y hermano Fausto, ¿verdad? Está Fausto, también viene ¿de dónde viene? Desde Puebla. Está en la casa de restauración Monte de Jehová. Y está su esposa, ¿verdad? Su esposa se llama Rufina, ¿verdad? Viene a visitarlo, miren. Nomás que se los trajimos hasta aquí para que no se caiga. Porque ya está uno. Por eso lo trajimos hasta aquí, ¿verdad? Para que no se caiga. Y pues, ¿quién más? Que el Señor los bendiga. Ahí está Ramón, está Faustino, que hermano Eleazar, Héctor, Jaime, y pues sean bienvenidos todos, ¿verdad? Nosotros somos la Iglesia de Dios en Tijuana y les decimos bienvenidos. Bienvenidos y que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tu palabra nos ha enseñado que te demos gracias en todo momento. Hoy te damos gracias porque pedimos por la vida de nuestro hermano Héctor, Señor. Tú sabes lo que pasó. Tú sabes lo que está pasando en sus piernas, Señor. Ayúdalo. Que sea usted el doctor de doctores que sane ese hueso roto, Señor. No permita que su fe mengue, Señor. Aumenta nuestra fe. Hemos entendido que las tribulaciones, que las aflicciones que llegan a nuestra vida tienen un propósito y es fortalecer nuestra fe, Padre. Ayúdanos, Señor, que la casa de restauración Monte de Jehová está en tus manos. La Iglesia de Dios en Tijuana estamos en tus manos, Señor. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Si gustan tomar asiento, hermanos, vamos a compartir un momento la palabra, ¿verdad? Mira, se sentó usted, hermano, ¿está bien? En esa silla hay un colchoncito, hay un colchón para el hermano. Gloria a Dios. Sí, así está bien. No hay un colchoncito, ¿eh? Sí, ya tienen. Sí, qué bueno. Qué bueno que vinieron, hermanos, porque pues es difícil, ¿verdad? En tiempo de lluvia uno, si de por sí uno espera muchas veces una oportunidad, una excusa para no congregarse, ¿verdad? Y una de esas, pues, hubiera sido la lluvia, ¿verdad? No, pues yo no voy porque está lloviendo, pero qué bueno que se dieron la oportunidad de venir a escuchar el consejo de la palabra, ¿verdad? Porque a eso venimos, hermanos, venimos a escuchar el consejo de la palabra. Ayer compartió nuestro hermano José ese versículo que dice que los ojos del Señor están sobre todos nosotros, ¿verdad? Tenemos un Dios que mira y un Dios que escucha, un Dios que escudriña el corazón de las personas, y a ese Dios le servimos. Hoy vamos a hablar de la lepra, hermano. Fíjense que hemos estado hablando los milagros de Jesús. Los que están en la casa, ¿se acuerdan? Un milagro que hemos hablado. Nada más si se acuerdan. Hemos hablado de pocos milagros de Jesús, pero la Biblia dice la palabra de Dios que si se contaran todos los milagros que Jesús hizo en la tierra, no hubiera libros suficientes para escribirlos, ¿verdad? No hubiera tantos libros de tantos milagros que Jesús hizo. Y estábamos hablando uno de los milagros de un hombre leproso, dice la Biblia. Aquel hombre dice que era un hombre leproso. Nosotros sabemos que cuando un hombre tenía lepra en la antigüedad, hermano, ese hombre era retirado de su familia. Un hombre con una enfermedad llamada lepra, se le quitaba la familia, se le quitaba la esposa, se le quitaban los hijos, se le quitaba todo. Un hombre con lepra vivía a las orillas de las ciudades. No permitían que se acercara a las ciudades, menos que se le acercara a una persona. ¿Por qué? Porque la lepra era muy contagiosa. Había
ciertos tipos de lepra. Una de ellas, una lepra fuerte, era aquella lepra que se le caía en partes la piel de las personas. Empezaba con un orificio y terminaba deshaciéndose de aquella persona llena de lepra. Dice la palabra de Dios que había un hombre leproso, así lo dice, no dice su nombre, pero dice la Biblia que cuando miró que Jesús iba pasando, he compartido varias veces esta parte donde yo pienso que aquel hombre sabía que tal vez tenía la oportunidad con Jesús y a él no le importó si había gente alrededor. Él dice la Biblia que se le acercó a Jesús. Y no solamente se le acercó, dice, sino que se postró delante de él. Unas versiones dicen que se arrodilló, que se hincó, pero otras versiones dicen que se postró. ¿Saben qué es postrarse? Se tendió en el piso rogándole y le dijo: Señor, si quiere puede limpiarme, le dijo. Mire, con qué humildad se le acercó aquel hombre leproso. Si quieres puedes limpiarme, le dijo. Sigue diciendo la palabra que Jesucristo no solamente le dijo quiero, sino que se le acercó, lo tocó y le dijo quiero. Y dice la Biblia que al instante la lepra desapareció. Mire, qué hermosas historias, hermanos, cuando nosotros estamos tratando de llevar una secuencia de los milagros que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos que tenemos un Dios que nos ama, cuando sabemos que hay alguien que nos ama, desde eso aumenta nuestra fe. Porque la Biblia dice que aunque tu padre, que aunque tu madre, que aunque tu esposa, que aunque tus hijos te abandonen, tenemos un Dios que ahí está todo el tiempo cuidándonos, amándonos, tocándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos. Y aunque no lo podemos ver, un nombre, y su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. El carpintero le decía. Qué tremendo. Pero solamente quise contarte esta historia, pero quiero contarte una historia. Te lo voy a resumir. De una historia de un hombre del ejército de Siria, dice la Biblia. ¿Alguien recuerda su nombre, hermano? Naamán era su nombre. Aquel hombre dice que era un hombre valeroso, así lo describe la Biblia. Aquel hombre era un hombre valeroso en extremo, dice. Pero dice, lo menciona, mire, como un hombre guerrero, un hombre que no le temía nada, un hombre que estaba al mando del rey, pero era leproso, dice. Qué tremenda es la lepra, hermano. Para estos tiempos la lepra es como el pecado que está en el hombre, en nosotros, hermano. Dice la palabra de Dios que la esposa de Naamán, el leproso, tenía una sirvienta que venía del pueblo de Israel. Mira, dice que aquella muchacha le dijo a su esposa, le dijo a la esposa de Naamán, le dijo: ¿sabes qué, señora? No sé cómo le diría. ¿Sabes qué? Dice: en mi pueblo, en Israel, le dijo, hay un profeta de Jehová, le dijo. Un profeta verdadero, no un profeta falso. Un profeta verdadero que si llega y le ruega, sanará a tu esposo, le dijo. Dice que aquella mujer le contó a su esposo se lo contó a su rey, al rey de Siria. Dice que el rey le mandó una carta, le dio permiso para ir con aquel profeta llamado, ¿cómo se llamaba el profeta? Con el profeta Eliseo. Miren, qué bien que conocemos la palabra. Ese profeta se llamó Eliseo. Dice que fue y le pidió permiso al rey de Siria, aquel hombre llamado Naamán, y que sí le dio permiso y le dio una carta, dice. Le dio una carta, ¿para qué? Para que se le llevara al rey de Israel. No fue con el profeta directamente, aquel hombre llamado Naamán, no, fue con el rey. Y le dio esa historia, le envió una carta y le dice estas palabras, el rey de Siria al rey de Israel. Le dice estas palabras. Esa historia se encuentra, hermano, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Ahí puede leer esa historia bien hermosa. Se las quiero desglosar poquito para compartirte la palabra.
Dice la palabra que aquel hombre llamado Naamán llegó con la carta que le había mandado el rey de Siria, y en esa carta decía: te envío a mi siervo para que lo sanes de la lepra. Dice, mire, no fue con el profeta, fue con el rey, y esa carta decía así: te envío a mi siervo para que lo sanes de la lepra. Dice la Biblia que cuando aquel rey de Israel leyó esa carta, arrancó sus vestidos y se enojó y dijo estas palabras: ¿acaso yo soy Dios para que sane a esa persona de lepra? Hermanos, ¿quién puede limpiar a una persona de una enfermedad tan destructiva? Nadie. El rey de Israel lo sabía y le decía: ¿acaso yo soy Dios para que sane a ese hombre de lepra? Dice que se arrancó sus vestidos se me fue la palabra. Pues tal vez se enojó, se disgustó: yo no soy Dios para sanar a esa persona. Y entre comillas, nadie puede limpiar al hombre de una enfermedad como esa. Solamente el Señor. Dijo un hombre también: si no te ayuda Jehová, ¿quién te podrá ayudar? Si no nos ayuda Dios, ni la casa de restauración podrá limpiar tu lepra. Yo les decía anoche a los compañeros: la casa de restauración no va a limpiar tu corazón, no te va a ayudar. Te va a ayudar en parte, solamente a que pares de consumir drogas. Para eso es esa casa. Pero el único que puede limpiarte la lepra, el único que puede sacarte de ese pozo en el que te encuentras, se llama Jesús. Es el único que puede ayudarte. La casa de restauración, se lo repito otra vez, es para que pares de consumir alcohol, para que pares de consumir droga. Pero el que lo hace todo no es la casa, no es el hermano, el que hace la obra maravillosa se llama Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo. Seguimos con la historia. Dice la palabra que llegó a oídos del profeta Eliseo esa parte, y dicen que mandó llamar a Naamán. Naamán dice que cuando llegó a la casa del profeta, estaba enfrente de la casa, y Eliseo ni siquiera salió, hermano. ¿Lo ha leído esa parte? Eliseo ni salió. Eliseo estaba dentro de su casa. Mandó a un siervo. ¿Recuerden cómo se llamaba el siervo de Eliseo? Jesse. Ese era el nombre del siervo de Eliseo. Dicen que Eliseo le dijo a Jesse: ¿sabes qué? Ve con el profeta que está afuera y dile esta palabra: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Mire qué mandamiento tan fácil, hermano. Mire qué mandamiento tan fácil. Le dijo el profeta a aquel hombre leproso: solamente ve y zambútete 7 veces en el río Jordán y tu lepra desaparecerá. Aquí es donde actúa la fe, hermano. Aquí es donde nosotros creemos, debemos de creer en la palabra. Aquel hombre, hermano, dice la palabra de Dios que aquel hombre llamado Naamán se enojó terriblemente. Se enojó. ¿Saben por qué se enojó? Porque él esperaba otra cosa. Aquel hombre leproso, ¿saben lo que esperaba? Dice la palabra de Dios: esperaba que el profeta saliera, invocara el nombre de Jehová, tocara la lepra, y la lepra iba a desaparecer. Eso es lo que esperaba este hombre, hermano. Pero no, solo mandó decirle con el siervo: ¿sabes qué? Ve y zambútete 7 veces y tu lepra desaparecerá. Es todo. Tienes que creer. Tenemos que creer en la palabra de Dios. Tenemos que creer en las promesas de Dios. Tenemos que creer que Dios estará con nosotros todos los días. Tenemos que creer que solamente Jesús puede limpiarnos de esa lepra, hermano. Dice la palabra de Dios que aquel hombre llamado Naamán, lleno de enojo, le dijo estas palabras: oye, ¿cómo los ríos de allá en mi nación hay ríos? ¿Los ríos de dónde? Dijo: los ríos de Damasco no son mejores aguas que este río, le dijo. Aquel leproso todavía, aquel hombre le dice: los ríos de Damasco no son mejores que todos esos ríos.
que todos estos ríos, así es el hombre de soberbio, hermano. Así es el hombre. Yo he escuchado personas que dicen, ¿sabes qué? Aquí no se siente la presencia de Dios, allá sí. Tenemos en poco las iglesias. Yo he escuchado, no, que la iglesia de Dios en Tijuana no se siente nada, que tan seco, que sabe qué. Y tenemos en poco la palabra de Dios, así como este leproso allá en el río donde yo voy y que se siente. ¿Sabe qué? Así hay muchas personas, hermano. Sigue diciendo la palabra de Dios. Aquel hombre ya se iba, hermano. Se iba enojado, se iba con todo y lepra. Muchas personas que han llegado aquí, llegan leprosos, se van enojados. ¿Y saben cómo se van? Se van con su lepra. ¿Por qué? Porque no pueden perdonar. Porque creen que el río de allá es mejor que el de aquí. Porque el de Damasco es mejor que el de aquí, dice. Y tenemos en poco la palabra de Dios. Dice la palabra que aquel hombre se fue con todo y lepra. Pero siempre hay un hombre sabio, siempre hay un hombre lleno de Dios que nos aconseja. Oye, quédate. Dice la palabra que uno de sus siervos le dijeron a aquel hombre llamado Naamán, que iba con su lepra para atrás, y que le dijo estas palabras. Señor, le dijo, mire qué sabiduría tuvo este hombre. Señor, le dijo, mira, si ese profeta te mandara que tú hicieras algo difícil, si te dijera, ¿sabes qué? Vete a la guerra. Si te dijera, ¿sabes qué? Mata a aquella persona. Si te dijera, sube al monte. Si te dijera, vete al lado del mar, ¿tú lo harías? Yo pienso que le contestó sí. Entonces, créele. Lo convenció. Créele. Cree lo que te dijo aquel hombre. Cree lo que te dijo aquel profeta. Solo ve y zambútete. ¿Qué vas a perder? Solamente cree. Dice la palabra de Dios que aquel hombre convencido por el siervo, ¿saben qué? No sé si iba enojado o con un poco de fe. ¿Saben qué es lo que necesita Dios para transformar tu vida? Un granito de fe, como el grano de mostaza. Como el granito de mostaza. Si tú le crees al Señor, ¿sabes qué? Mi esposo no puede cambiar, Señor, tiene años. Pero si tú le crees al Señor, aquel hombre será transformado por el poder de Dios. Anoche decía nuestro hermano José, yo siempre estoy con mi mente alerta. ¿Saben por qué estamos aquí? Somos un milagro de Dios todos. ¿Saben por qué estoy aquí? Dice, por una oración. Por una oración de una madre, que tal vez pasaron años. Estoy aquí por una oración de una esposa. Estoy aquí por una oración de un hijo. Pero estamos aquí, somos unos milagros. Un milagro, cada uno de los que estamos aquí somos un milagro, ¿no? Dice la palabra de Dios que aquel hombre convencido les decía, tal vez ya iba caminando, ya iba a la mitad del camino, no sé, no lo dice la Biblia, pero me imagino, a veces me imagino tantas cosas. Aquel hombre ya iba en su cabalgadura y de repente le llega el siervo, Señor, le dijo, no seas orgulloso, ve y zambúltete, haría cualquier cosa. Y dice la palabra de Dios que aquel hombre regresó y se metió al Jordán, a esas aguas que tenían poco, y dice que cuando se estaba zambulliendo a la séptima vez, dice la palabra de Dios que al instante la lepra desapareció. Mira qué bonito es esto, hermano. Mira qué tremenda historia, hermano. Dice que cuando aquel hombre descendió a las aguas a la séptima vez, no a las 6, a la séptima vez, no a la primera, no a la segunda, no a la tercera. A veces el Señor nos dice, orá sin cesar, no te canses de orar. Ora por tu matrimonio, ora por tus hijos, ora por tus padres, ora por tus vecinos, por los hijos. ¿Quién ya se olvidó de orar por los hijos? Ven que los hijos andan en rebeldía, ya ni oras. El esposo no ha cambiado, ya ni orar. Ahí te lo dejo, Señor. Dice la palabra de Dios que debemos de orar sin cesar. Este hombre llamado Naamán, hasta la séptima vez, a la séptima vez cuando se sumergió, aquel hombre salió como la piel de un niño blanco, sin lepra, dice la palabra. Hermanos, cuando yo leí esa historia, iba la palabra. Cuando yo leí esa historia, pensaba que estamos igualitos que el leproso de Naamán, hermano. La Biblia dice que la salvación es por fe,
La Biblia dice que la salvación es por gracia. La Biblia dice que la salvación es un regalo de Dios, pero el hombre somos como Naamán, queremos hacer tantas cosas para ganarnos la salvación. Que tienes que ponerte un velo para ser salvo, que tienes que diezmar para salvarte, que tienes que guardar el sábado para salvarte, que no tienes que usar pintura, que no tienes que usar pantalones, que tienes que ponerte corbata, que tienes que hacer tantas cosas. Pues el leproso de Naamán nos queda cortito. Así estamos ahorita. Las iglesias de Dios, las iglesias cristianas, estamos así. Cada quien se agarró un versículo de la Biblia. No, es que dice la Biblia que si yo no diezmo estoy bajo maldición. Y ahí van con un mandamiento del Antiguo Testamento y hacen una iglesia, abren una iglesia. No, pues es que dice la Biblia que debemos de guardar el sábado porque está escrito acá desde Génesis. Y agarramos un versículo y hacemos una iglesia y nos olvidamos que la salvación es un regalo de Dios. Estamos como Naamán les decía, hermano, y que tenemos que hacer esto, y que tenemos que ir para allá, y que tenemos que trabajar, y que tenemos que... No, nosotros debemos de creer a la palabra de Dios que la salvación es un regalo de Dios y punto, hermano. Mire, en primer lugar, para los que vienen por primera vez, que no han escuchado del Evangelio, para que escuchen. Dice la palabra de Dios que ante los ojos de Dios todos somos pecadores, no hay uno bueno. Todos somos pecadores ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios todos somos unos leprosos. ¿Por qué? Por la desobediencia del primer hombre llamado Adán y la primera mujer llamada Eva. Dice el libro de Romanos capítulo 3, ahí vamos, despegando. Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, ¿cuáles? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Todos, hermanos, todos pecamos ante los ojos de Dios, todos somos pecadores, todos somos unos leprosos antes de recibir a Cristo. Y un día vamos a morir y le entregaremos cuentas al Señor. Dice la palabra de Dios que no hay un justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles y nos dice tantas cosas la palabra de Dios. En pocas palabras dice la Biblia que todos necesitamos el perdón de Dios. La palabra de Dios dice que todos debemos de ser sumergidos en el río de Jordán. La palabra de Dios dice que todos debemos de sumergirnos en el sacrificio de Jesús. Y recibiendo el perdón de Cristo, seremos limpios. Decía nuestro hermano José, es cierto, desde el momento que recibimos a Cristo, Cristo nos perdonó, pero a veces cuando hacemos algo indebido, ¿sabes qué decimos? Ya perdí la salvación y así andamos. De repente pasa algo y nos sentimos mal, y qué bueno que te sientes mal. Pero quiero que en este día no se te olvide que la salvación es un regalo de Dios. Que la salvación es por fe. Aunque tu esposa te diga, ya volviste a pecar, ya volviste a caer y te vas a ir al infierno. ¿Sabes qué? En parte tiene razón. Te mereces el infierno, te mereces ser castigado. Pero aquí tenemos algo bonito, que la gracia de Dios llegó a nuestra vida. Que la salvación llegó a nuestra vida y que es por fe. Yo recuerdo, hermanos, lo he contado muchas veces, yo recuerdo ese matrimonio. Mire, hay gente que dice que no ocupa del Señor. Yo recuerdo ese matrimonio que entró. Todos lo recuerdan, ¿verdad, hermano? Esa mujer, ese hombre venía flaquito, adicto a la droga. Ese hombre era un adicto a la droga. Y les pedí que si podían pasar para orar por ellos. ¿Saben qué es lo que dijo aquella mujer, su esposa? Yo no necesito. Él sí necesita. ¿Saben qué dijo? Él es un leproso. No lo dijo, pero en sus palabras, él necesita. ¿Por qué? Porque el drogadicto es él. Porque el alcohólico es él. Porque el malo es él. Porque es él y es él y es él. Nos damos cuenta que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos nuestros hijos necesitan tener un encuentro personal con Jesús. Tus hijos necesitan tener un encuentro personal con Jesús, hermano.
Ahora, ¿cómo podemos ser limpios de esta lepra? Dice la Biblia que desde que nosotros nacemos, hermanos, nacemos separados de Dios. ¿Por qué? Porque el primer hombre y la primera mujer pecaron ante los ojos de Dios. Desde el momento que pecaron hubo una separación de aquí a aquí. Porque por la desobediencia de un hombre entró el pecado y como consecuencia la muerte. Pero dice la palabra de Dios que por otro hombre llamado Jesucristo entró la salvación. Ahora, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cómo puede desaparecer la lepra de nuestra vida? ¿Saben cómo? Creyendo en Jesús. Solamente creyendo en Jesús. Oye, pero es que yo tengo que hacer esto y esto y esto. No, solamente dice la palabra, ¿dónde la tengo? Solamente creyendo en Jesús y su lágrima. Miren, cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, pasa algo en lo espiritual, algo grande. ¿Saben qué pasa cuando tú de corazón le dices al Señor, ¿sabes qué? Padre, te doy gracias por la vida de tu Hijo Jesús. Yo creo que el sacrificio que hizo tu Hijo por mí, a través de ese sacrificio soy salvo, y la Biblia dice que su sangre nos limpia de todo pecado. La sangre de limpio nos limpia de todo pecado y de toda maldad. No, ¿cómo crees? Dicen algunos. Tienes que sufrir para merecer. Usted ha visto personas que se van de rodillas kilómetros para ser perdonados. He visto que personas agarran un látigo, se latiguean. ¿Para qué? Para ser salvos. ¿Saben qué? Nosotros no necesitamos ser latigados por nosotros mismos. A Jesús ya le dieron 40 azotes. Dice la Biblia que le destrozaron su rostro, le destrozaron su cuerpo. Hay algunas personas que todavía osan, hermano, y se crucifican con clavos como a Jesús. Tengo una noticia: nosotros no tenemos que latillarnos. ¿Saben por qué? No tenemos que darnos latigazos, no tenemos que crucificarnos, no tenemos que irnos de rodillas, no tenemos que hacer nada. ¿Saben por qué? Porque al justo llamado Jesús ya lo hizo por nosotros. Él murió por nuestros pecados, el justo por los injustos. Aquel que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros. Aquel que vino del cielo, engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una joven virgen, el Cordero de Dios. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el sacrificio que Cristo hizo, con eso basta. Zambútete 7 veces y tu lepra desaparecerá. Serás sano 7 veces. Cree en el Señor. No, tengo que hacer otra oración. El justo por los injustos. La confianza la debemos de depositar en Jesús, no en lo que hacemos, no en lo que tú hagas. A veces nos sentimos bien cuando vamos a predicar, me siento bien y ya parece que subí otro escalón para el cielo. Si tú piensas así, le estás robando la gloria a Dios. Y al final, en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, yo hacía esto y yo hacía esto y yo hacía aquello. ¿Saben por qué? Porque depositaron su confianza en lo que ustedes hacían. Si mi corazón me engaña, fíjense bien, si mi corazón me engaña y yo deposito mi confianza en ese lugar en que vamos por una persona y se le ayuda, si mi corazón me engaña, hermano, en aquel día el Señor me dirá: apártate de mí, hacedor de maldad. Pero ¿saben dónde está mi confianza? No en lo que yo haga, no en lo que yo predique, que es un privilegio para mí predicarte la palabra. Es un gran privilegio para mí compartirte la palabra. Pero ¿sabes dónde está depositada mi confianza? En el sacrificio que hizo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que lo latillaron, aquel que lo escupieron, al que le pusieron una corona de espinas, aquel que se burlaban, aquel que llevó la cruz, la cargabas, se le caía y se levantaba. Aquel que cuando llegó a aquel lugar llamado Gólgota, llegó con aquella cruz donde llevaba mi sucio pecado. No, es que yo no soy tan pecador, yo no soy tan pecadora. Puedes ver, te aseguro
Decía nuestro hermano, te aseguro que si lo que tú piensas, hermana, mira esta parte, escucha esta parte, te aseguro que lo que tú piensas, que lo que tú has hecho, o hermano, se plasmara en esta pared blanca, te diera vergüenza. Nos avergonzaríamos lo que pensamos. El corazón del hombre está lleno de envidia, lleno de maldad, sepulcro abierto a su garganta. Hay tanta maldad en el corazón del hombre que si no fuera por el sacrificio de Cristo, ninguno sería salvo. Nadie, nadie, nadie. ¿Saben qué ve Dios? ¿Saben qué mirará cuando estemos en la presencia de Dios? No mirará lo que tú haces. Dice la palabra de Dios que tus mejores obras son como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios cuando Jesús no está en tu vida. Hay personas que conozco yo que no conocen de Dios, o tal vez conocen, pero son bondadosos, les gusta ayudar, les gusta dar, pero dice la palabra que sus obras son como trapos de inmundicia. Pero cuando recibes a Jesús, las obras de la salvación se muestran. Nosotros confiamos en aquel que cuando estaba en aquella cruz, aquel que le clavaron sus pies, aquel que le clavaron sus manos, aquel que estaba sufriendo en la cruz, aquel que duró 7 horas agonizando, aquel que cuando quería respirar se tenía que levantar y sufría, aquel que cuando pasaba la gente se burlaba y le decían, bájate y creeremos en ti. Aquel que dijo estas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese debe de estar depositada nuestra confianza, no es lo que hacemos nosotros. Debemos de tener cuidado de no actuar como ese hombre llamado Naamán. Escuche lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Se lo leo. Justificados pues por la fe. ¿Por qué somos justificados, hermanos? Por la fe. ¿Qué es la fe? Creerle al Señor, creer en su palabra, lo que la palabra de Dios dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire esta parte. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando nosotros recibimos la salvación y creemos en el Hijo de Dios, ¿sabes qué? Tenemos paz para con Dios. Hay una paz con Dios, no paz contigo, no paz con el hermano, no paz con el diablo, no. Hay una paz con el Señor, la paz recíproca. El Señor nos mira como hijos a nosotros, hermanos, cuando lo recibimos. Dice el versículo, Gálatas capítulo 5, versículo 1, se lo leo, hermano. Escuche esta parte. Esto no es nuevo. El querer añadir algo a la salvación no es nuevo. El querer hacer obras de la ley para salvarte no es nuevo. Oye, es que tienes que diezmar. Ay, ¿cómo hay pastores que nos recalcan y le recalcan y le recalcan? ¿Saben qué? Y yo siempre le he dicho, le agradezco al Señor haber llegado a esta iglesia, la iglesia de Dios en Tijuana. ¿Saben por qué? Porque mis pastores me enseñaron lo que la Biblia dice. No le quites ni le pongas, apégate lo más que puedas a la palabra. ¿Saben qué me enseñaron? Que en el libro la Biblia tiene 66 libros y que se compone de 2, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Se me enseñó que nosotros estamos por gracia y que no estamos por la ley. Dice la palabra de Dios que desde la antigüedad la gente ya quería hacer obras de la ley. Perdón, me brinqué. ¿Cuántas personas engañan a las personas que si tú das y si no diezmas, y si no diezmas, y si no diezmas te vas a condenar, que porque estás bajo maldición, sacando un versículo fuera de contexto? ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Pues para sangrarte. Pero escuche lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 1 y 2. Estad pues firmes
Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Escucha el versículo que sigue, 2. Y aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, dice. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Que se circuncidan. Todos los que conocen la palabra saben que en la antigüedad era un mandamiento circuncidarse, era un mandamiento de la ley. Los cristianos estaban así, estaban entre dos pensamientos. Jesús ya les había dicho, la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, es por fe. Y les dice Pablo: oh Gálatas insensatos necios, empezaron por la fe y terminaron por las obras de la carne. Muchas personas están así, hermano, entre dos pensamientos, queriendo añadir algo a la salvación. Dice la palabra de Dios, Pablo lo dijo, y aprovecha a Cristo. ¿Qué trato de compartirte esta tarde? Que te lleves en tu mente y en tu corazón que la salvación es un regalo de Dios, que no hay nada que podamos añadir, que la salvación es un regalo a través de la fe, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y con este versículo termino, un versículo bien conocido, Efesios capítulo 2, versículo 1, dice así: y Él, ¿quién? Jesús. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos. Y escuchen esta parte: un muerto nos mira, un muerto no sabe, un muerto no siente. ¿Saben por qué estamos aquí? Por la gracia de Dios. Porque estábamos muertos y llegó Jesús, nos dio vida, nos dio salvación, nos dio esperanza. Y escuchen el versículo 9, hermano. El versículo 8, perdón. Porque por gracia, ¿por qué? ¿Qué quiere decir gracia, hermano? Gracia, un regalo que no merecíamos, es un regalo que el Señor te da. Mira, aquí está la salvación y la vida eterna. Nada tenemos que hacer. Y dice así: porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por medio de la fe. ¿Y esto qué? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mira, hermano, la salvación y la fe es un regalo de Dios. El que nosotros creamos que un día seremos levantados y seremos transformados, y el Señor nos llevará a la boda del Cordero y estaremos con el Señor. Esa fe que ha depositado, esa fe es un regalo de Dios, el que nosotros creamos, no para todos. Tú le platiques esta cosa, esta palabra, a una persona y luego es loco. Pero esa fe que Dios es de Dios, hermano. Dice, se lo leo y termino: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto qué? La fe, no de vosotros, pues es don. ¿Qué quiere decir don? Es un regalo de Dios. Don es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Saben por qué? Porque la gloria, la honra, la majestad es del que se lo merece. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Mire qué clarito: la salvación, la fe, todo viene de Dios. Por eso a Jesús sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. ¿Le entendió, hermano? Un poquito. Que Dios bendiga a nuestra hermana, a los que vienen por primera vez. Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos. Un día moriremos todos y le rendiremos cuentas a Dios. Pero dice la palabra de Dios que si morimos creyendo que un día resucitaremos, ya no se amor, tendremos vida eterna. Vamos a hablar, hermano. Vamos a ponernos pónganse sobre sus pies y vamos a darle gracias a Dios, porque es bueno con nosotros. ¿Por qué? Porque su misericordia es mejor que la vida, ¿verdad? Que nadie te diga nada, y que a veces se levanta el esposo y se levanta la esposa, que mereces el infierno y sí, yo
sé que merezco eso y más, pero ¿sabes qué? Vino un hombre del cielo, limpio, puro y sin mancha, a morir por mí, y me dijo: mira, con esta sangre serás limpio, te perdono, eres salvo, para el día que tú mueras, mira, estés en la mesa del Cordero de Dios. Qué hermoso es Dios. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu bendita palabra, esa palabra que nos anima, Señor. Que tu palabra caiga a buena tierra, Señor. Quita de nosotros todo mal pensamiento, esos pensamientos que nos pueden apartar de ti, Señor, esos pensamientos malos, Señor. No permita que nuestro corazón nos engañe, que haciendo cosas es un escalón para ir a ti, Señor. Nosotros creemos que la salvación es un regalo que tú nos has dado y es por fe, Señor. Ayúdanos a creer, así como aquel leproso llamado Naamán, que al final de cuentas creyó en ti, se zambuteó 7 veces y la lepra desapareció. Hoy creemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, Señor. Yo creo en el sacrificio que has hecho por mí en aquella cruz del Calvario. Yo creo que en aquellas palabras poderosas que dijiste: consumado es, hecho está. Yo recibo esa palabra y la creo. Y creo, Señor, que cuando mi cuerpo esté sepultado, Señor, del polvo me levantarás, así como lo hiciste con aquel hombre llamado Lázaro, Señor. Creo en esa promesa, Señor. Creo en esa promesa tan grande, Señor. No permita que se me olvide, Señor, que se me olvide. Cuida mi corazón de la soberbia. Cuida mi corazón de la vanagloria, Señor. Cuida mi corazón de la altivez, Señor. Ayúdame a ser manso y humilde como tú, Señor. Ayuda a mis hermanos también, Señor. Ayúdanos a depositar nuestra confianza en ti, Señor, siempre. Te pido por cada uno de mis compañeros, de mis hermanos de la Casa de Restauración, Monte de Jehová, que tú seas el que transforme sus vidas, Señor. Gracias por la vida de nuestro hermano José, su matrimonio, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Te damos gracias por todo y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, Señor.